Muy buenos días a todos, buenos días, buenas tardes también a nuestras audiencias en Latinoamérica y España. Hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos con nosotros a Jordi Barbero. Jordi es un ejecutivo de supply chain con más de 17 años de experiencia en estos temas y lidera precisamente la cadena de suministro de una empresa eh, que es líder de su industria, de su segmento en España y que quizás algunos también ya en Latinoamérica, y en Norteamérica hemos escuchado. Chocolates Valor. Chocolates Valor es una empresa ya icónica en España en este segmento de mercado, ya que es una empresa que en los últimos 18 años ha multiplicado sus ventas más de 8 veces. Una empresa hoy de más de 350 millones de euros y es líder en España en este segmento. En Latinoamérica los conocemos también por sus chocolates con alto valor agregado, unos chocolates premiums, deliciosos, por cierto, se los recomiendo. Así que, Jordi, bienvenido. ¿Cómo has estado? Bienvenido, pues muchas gracias. Todo bien y bueno, pues mil gracias por la presentación que has hecho tanto de la empresa sobre todo y de mi perfil profesional. ¿Mm? Yo sí que, pues lo que hemos comentado, llevo 18 años dentro de esta empresa y bueno, pues ha sido una trayectoria de crecimiento. Cogimos la empresa con una facturación en torno a los 40 millones de euros y ahora estamos en 350 con tres centros productivos y bueno, con una visión internacional. Así es, Eh, Jordi, y tú has sido, de hecho, tú has estado presente en toda esta historia y que me parece muy Ujú. interesante porque tú has estado en estos temas de operaciones, de cadena de suministro, en toda esta historia de crecimiento de Chocolates Valor. Así que desde el punto de vista de tu rol, pues has sido Ujú. protagonista de esa historia. ¿Cómo fue esa historia de crecimiento y cómo contribuyó la gestión de cadena de suministro a generar valor a esta gran empresa española? Bien, te explico un poco mi trayectoria. Mi trayectoria empieza en el mundo de la producción, donde cuando éramos una empresa con menos volumen, pues tenías que abarcar tanto producción como planificación y temas de aprovisionamiento. Estaba todo englobado en la misma función. A medida que fuimos creciendo, pues esas funciones se desdoblaron, cosa que creo normal en casi todas las empresas que tienen la suerte de tener un crecimiento. Y, y desdoblamos, pasamos a departamentos de producción, que eran plan managers y creamos un departamento de supply. En un principio lo que se hizo fue enfocar esa supply desde un punto de vista muy táctico, pero nos dimos cuenta que al final donde se aportaba valor era teniendo una visión estratégica del negocio y enfocando todos los recursos de ese departamento a que tuvieran esa visión estratégica. ¿Mm? Bien, qué interesante. Y ustedes me imagino que en el transcurso de ese crecimiento, pues bueno, enfrentaron un buen número de desafíos. Una empresa que se multiplica varias veces en el tiempo enfrenta desafíos en estructura, por ejemplo. Ustedes crecieron en sus plantas, pero cuando llegas al rol de supply chain manager de la empresa, me imagino que no solo las máquinas crecieron, ¿no? Sino el tamaño del equipo y que enfrentaste algunos desafíos para poder acondicionar tu equipo de trabajo a los retos de ese crecimiento. ¿Cómo fue ese acomodo? El cambio más radical que hemos tenido fue, nosotros teníamos
nuestra concepción era que básicamente el equipo de supply era un gestor de, no sé cómo decirlo, de inventarios, ¿no? O de stocks. Movíamos productos, colocábamos, pero pues eso, que no faltara de nada, en fin, básicamente era eh, una visión muy pues, táctica, ¿no? De poner un stock y de ir moviéndolos. Eh, con el tiempo Básicamente eso, lo que, en la gestión de inventarios, pues, sin ver exacto, la gestión sin ver global la del gestión, flujo de materiales a lo largo de la cadena. exacto. ¿Y por qué nos pasaba eso? Pues porque estábamos enfocados en, básicamente, en apagar los fuegos típicos de cualquier departamento de supply, de, pues, oye, que falta producto, en fin. Y también teníamos una gestión basada 100% en Excel. Es decir, todo lo que hacíamos era, cada uno tenía su mejor hoja de Excel, que lo que hacía era daba visibilidad a una parte de la cadena de suministro, ¿no? A una parte Nunca de la hemos supply. escuchado eso, que usen Uh Excel -huh. No, no, seguro que no, seguro que automático. no. Tardes, tardes infinitas, pues poniendo, haciendo tu mejor Excel y también con sus errores y que ibas trasladando, ¿no? Yo creo que Entonces, si Microsoft volviera obsoleto, sacara del mercado la licencia de Excel, más de la mitad de las cadenas de suministro se colapsarían, ¿no? sí, sí, y la verdad es que es sorprendente el tamaño de las empresas que tiene y el uso tan intensivo que hay, ¿no? Hay empresas muy grandes que tienen un uso muy intensivo de Excel, ¿no? Pero que es habitual porque hay que decir que es una herramienta versátil bueno, en fin, es fácil de manejar y la gente pues confía en eso. Nuestra visión era esa, Y, entonces. Uh y fíjate que en ese tema tienes mucha razón. Esto no es solo un tema de empresas pequeñas. Ahí -huh. nosotros vemos todas las semanas el uso intensivo de Excel en empresas grandes, inclusive en multinacionales. Eh, y lo irónico es que muchas de esas empresas, las grandes, pues tienen grandes ERPs también que no cuestan $5, son ERPs robustos y grandes. Pero cuando uno empieza a ahondar en los temas de planificación de producción, planificación de cadena de suministro, el ERP se vuelve como el repositorio central de datos, pero no parece ser la aplicación central en muchas de estas empresas. Y esta no es la excepción, es la regla, es lo usual. -huh. Muchos han tildado este tema como le dicen Excel Hell, en el sentido de que hay mucha dependencia de Excel y Excel pues, es una herramienta muy versátil. Los planeadores finalmente desarrollan sus propias hojas de cálculo. El problema es cuando se enferma el planeador que la hizo, ¿no? Una gran hoja de cálculo y por las dificultades de escalabilidad pues, de Excel y todos estos temas. Pero es algo absolutamente usual que encontramos inclusive en grandes empresas. Sí, es lo que me refería, que cada integrante del equipo tenía su mejor hoja de Excel, es decir, en la que confiaba y eso es como casi una verdad absoluta, es decir, oye, eso lo pone en mi Excel y el tuyo se perdía mucho tiempo en eso y la visibilidad de la cadena de suministro se reducía a eso, ¿no? A partes que estaban controladas con Excel. Pues yo, por ejemplo, yo tenía un Excel para secuenciar, un Excel para hacer un plan maestro, el de secuenciación se nutría del de plan maestro, el de plan maestro tenía otro, estaba conectado también con más bases de datos a nivel también basadas en Excel, que las bajábamos de nuestro sistema. Nosotros operamos el sistema operativo que tenemos, el sistema es SAP, el ERP, y es el que nos nutría, ¿no? Entonces, Ahora, eso. y fíjate que esto que estás describiendo, bueno, suena como mucho trabajo. Hay una gran transaccionalidad alrededor del uso intensivo de estas hojas de cálculo o de planeadores con sus mejores versiones de hojas de cálculo y esta
transaccionalidad, me imagino, sobre todo con el crecimiento, es bastante difícil de sostener y también de escalar. Nosotros sabemos que ustedes, precisamente en ese camino de evolución, han intervenido estos temas. Y ustedes también, como todas las grandes empresas, de seguro tienen un buen ERP, pero en temas de planificación maestra, se necesita algo más. Y Excel, por lo transaccional, muchas veces no es suficiente, no es escalable, hay mucha manualidad y eso es sinónimo de potenciales nuevos errores. En la Universidad de Hawái hay un grupo de investigación que investiga precisamente este fenómeno de hojas de Excel en planificación y el profesor Panko, que dirige este grupo de investigación, dice que en los estudios que han hecho, al menos el 1% de las celdas que contienen fórmulas de Excel contienen errores. Y eso quiere decir que en hojas de cálculo que tienen miles de fórmulas, porque son hojas complejas, pues habrá en un sistema basado en Excel docenas de errores, además del problema de la alta transaccionalidad. Ustedes han intervenido este tema porque sabemos que recientemente ustedes han, bueno, recientemente en estos últimos años, creo, han intervenido la planificación maestra con el uso de algo muy innovador, el uso de gemelos digitales para este tema de planificación maestra. Y me imagino que esto ha tenido algún impacto en este tema del uso de Excel. ¿Qué fue lo que hicieron con Digital Twins y qué lograron y qué reflexiones y consejos puedas tener alrededor de la experiencia que tuvieron allí? Vale, yo lo explico desde el principio. Nosotros, nuestra filosofía fue eso, transformar, ¿no? Transformar nuestro departamento de supply no en un centro de costes, sino en un activo estratégico. Bien, para Bien, hacerlo tienes que tener un valor añadido. No puedes decir, pues mira, de la noche a la mañana yo sigo con mi Excel, con mis errores, con mi manera segmentada de ver la supply y aunque tarde 20 horas o 3 días o 4, que era lo que tardaba en hacer un plan de fabricación y que además no contemplaba todos los escenarios posibles, era prácticamente inviable a nivel de tiempo, pues y yo no además podía seguir. que Uh-huh. nuestros planificadores y nuestros equipos en supply chain, muchos de ellos inclusive tienen posgrados o Uh-huh. nosotros siempre hemos visto que estos equipos gastan mucho tiempo en, nosotros lo llamamos la carpintería de Excel, en estar con todos estos procesos y a veces nosotros vemos también cierta frustración alguien, imagínense a alguien que tiene una maestría o un posgrado que además tiene habilidades que no todos tienen a nivel de Uh-huh. analítica, matemáticas, ingeniería, en fin, gastando la mayor parte de su tiempo en un archivo de Excel o haciendo esa manualidad o esa transaccionalidad. También es un tema humano dentro de la gestión de equipos, porque estas personas con la educación que tienen, con el perfil que tienen, podrían hacer muchas otras cosas que agregan mucho más valor para convertir en la cadena de suministro en lo que tú propones, un activo estratégico también. Hay un tema humano alrededor de eso también. Totalmente de acuerdo. La combinación tecnología con personas. Eso, para convertirlo, eso era necesario. Y, evidentemente, quitar ese tiempo, ese desperdicio de personas cargando el sistema para tener un sistema cargado y parametrizado que diera la información que debíamos analizar. Ahí, o los escenarios a analizar. Con estas condiciones me sale tal escenario y eso lo analizamos desde un punto de vista con experiencia humana, con criterio, para poder decidir cuál es el mejor de ellos y hacia el que vamos. Eso lo conseguimos pues, con un Digital Twin. Está basado en planificación maestra porque era donde, bueno, para nosotros era el proceso donde estratégicamente más podíamos sacar, ¿no? Es decir, pues preguntas, pues puedes decir, oye, ¿cómo puedo estresar mis stocks para
pues para reducir el consumo de cacao, el working capital, o cómo mejorar el cash to cash, ¿no? Todo esto lo podemos hacer ahora vamos, en pocas horas y el sistema nos propone escenarios y los que estamos a cargo de la supply simplemente tenemos que ver qué consecuencias tienen los escenarios, si se pueden implantar, si no, si sí. Otra pregunta muy típica es, a mí me la hacían mucho, oye, ¿qué pasa si pues venía la gente de mejora continua, te decían, oye, vamos a conseguir en una envasadora un 90% de OE? ¿Qué pasaría si, pues ahora antes no lo sabía, pero ahora sé pues si eso va a liberar o va a dar de más OE al sistema o no? O simplemente va a ser una inversión para generar un cuello de botella y que no va a representar nada, ¿no? Entonces, quiero decir que podemos valorar mucho mejor nuestras inversiones y para nosotros es un activo por eso, ¿no? Ese es el añadido que ofrecemos ahora. Antes, nuestro departamento no podía ofrecer ese tipo de soluciones porque las herramientas que gastábamos eran lentas, ¿no? Eran de carga manual, pasabas mucho más tiempo cargando que analizando el resultado. Y eso Claro, y era me realmente me frustrante. imagino, pues Ujú, además el tema en tu equipo, ujú, pues tener estas habilidades y pues por lo menos a mí, yo soy ingeniero, ujú, me seduciría, me gustaría, me repotenciaría también en el bienestar en el trabajo de lo que puedo hacer con mis habilidades como sí, miembro del equipo de supply chain. Y yo creo que es bueno contarle a la audiencia, fíjate que has mencionado algunas de las decisiones que puedes tomar ahora con este modelo de gemelos digitales, pero quizás hay gente que en realidad no sabe bien, han escuchado el tema de modelos digitales, pero pues, no saben bien qué hacen. Porque a la final, estas decisiones que tú has mencionado son decisiones en las que un modelo replica en un ambiente simulado, pues, ciertas condiciones de la realidad para poder alimentarlo a partir de datos que son necesarios, por ejemplo, para las decisiones que tú mencionaste en cuanto a mejora continua, proyecciones de capacidad para poder tomar decisiones de inversión, pero también hablaste de proyecciones de escenarios en cuanto a planificación maestra, en cuanto al uso del cacao. Así que, digamos, es un modelo de planificación maestra para tomar decisiones en lo táctico, no son las decisiones solo de la otra semana, ¿no? Sino decisiones eh, para activar como un activo estratégico a la cadena de suministro. Eh, ¿Cómo, digamos, nos resumirías, digamos, por qué escogiste precisamente un modelo de digital twin, de gemelos digitales? ¿Por qué ese y no sé, otro desarrollo? ¿Qué te ofrecía el tema de gemelos digitales? para mí lo más importante es, bueno, una de las cosas más importantes es que cualquier sistema te dé una, una capacidad hacia resiliencia, pues que te aumenta la resiliencia de tu sistema, ¿no? Ok. ¿Cómo le pongo, o sea, cómo lo puedo razonar mejor con un ejemplo, ¿no? Es Y decir, para si yo eso tengo, necesitas diversos claro, escenarios de acuerdo a exacto, esos diversos, cambios o exacto, variables. diversos escenarios, algunos escenarios puedo simular cosas absurdas, por ejemplo, estresar, decir, oye, ¿qué pasaría si se me rompen tres máquinas Como una guerra, y una cosa absurda, como una guerra como una que no es, guerra, cosas, ojo que absurda no quiere decir improbable, ¿no? Porque claro, hay cosas absurdas que están pasando en el mundo. sí, pensar en cosas de lo más absurdo o cosas muy lógicas, de decir, oye, yo tengo este cuello de botella aquí, lo elimino porque duplico este proceso que me está limitando. Entonces, quiero saber con una anticipación grande qué recursos tengo que poner, normalmente aguas arriba, para ver
qué recursos quiero poner para que el sistema pues tenga más grado de libertad, ¿no? Entonces, ese tipo de Cosas que procesos son los tienes que favorecen la resiliencia. Ujú. decisiones que tienes que tomar probablemente con meses de Claro. distancia, porque si vas a tomar una decisión aguas arriba, que estamos hablando del sector primario, de un Ujú. sector agrícola, no es Ujú. tan fácil como subir un interruptor y bajarlo, ¿no? Pues cuando tú dices necesito el abastecimiento con un volumen mayor o menor o con tales características o ciertas condiciones, estamos Claro. hablando de un negocio agrícola del cacao, así que no es tan fácil ni posible tomar la decisión de un día para otro, ¿no? Así que necesitas visibilidad en la planificación maestra para poder modelar estos posibles Sí. escenarios de acuerdo a los cambios relevantes que quieres, que son probables en los próximos meses para poder simular esos escenarios y ver las implicaciones que se tienen aguas arriba también de la cadena. Pero también hablaste pues de las decisiones de inversión, no necesariamente aguas arriba, me imagino que también en capacidad de operaciones, en Claro. tu ¿Por red qué? logística. Claro, porque puedes, lamentablemente, o alguien te puede venir con un proyecto de inversión que diga, oye, pues quiero mejorar estos finales de línea para pues, aumentar capacidad. Bueno, sí, aumentas capacidad en la línea, pero a lo mejor no aumentas la capacidad del sistema, ¿no? Como las fábricas y las empresas. Otra vez, más despacio. Porque se supone que es que si aumentamos capacidad en la línea, pues se supone que somos más productivos y más productivos quiere decir que vamos a ser más rentables. ¿En qué casos, por ejemplo, si aumentas la productividad de la línea, no aumentas la capacidad del sistema? Por ejemplo, porque Parece una pregunta inofensiva, ¿no? Pero no no, lo tienen es. su, aumentas mucho pues, un final de línea, aumentas mucho la capacidad de envasado. Pues pasas de 100 piezas al minuto a 300 piezas al minuto. Bien, ¿vale? Pero tienes otro proceso que te limita. No hablo de esa máquina, hablo de otra máquina, de otro sistema que te está dando el chocolate. En mi caso, te está dando el chocolate pasta, para nutrir esa máquina. Si esa máquina triplica su consumo, el otro proceso no es capaz. Entonces, esto antes nosotros lo teníamos partido en Excel y era bastante Claro, difícil, me bastante imagino. complejo ver esas consecuencias. Con un gemelo digital no, tú lo pones, esta máquina, este output está conectado, te lo muestra gráficamente que ahí no tienes y te dice es que vas a sacar la misma producción que haciendo esa inversión, con lo cual esa inversión estaría descartada, ¿no? O sea, sería preferible decir si vamos hacia eso porque lo necesitamos por mercado, pues mejoremos primero esa fabricación de pastas de chocolate y luego ya mejoraremos lo otro. A donde ese aumento de capacidad sí se refleja en el sistema como un todo. Fíjate que este Claro. pareciera ser una, como dije ahorita, una pregunta inofensiva, pero no lo es. No, no. En los últimos 60 años, un estudio de Deloitte University Press reveló que desde la década del 60 la productividad se ha duplicado, pero la rentabilidad, que es un KPI que mide si estamos agregando valor, indicadores como el retorno sobre los activos, por ejemplo, se ha disminuido 4 veces, de más de 4 puntos al 0,9%. Raro, ¿no? Porque se supone que si somos el doble de productivos, fue un estudio en 30.000 organizaciones de diversas industrias, tamaños, longevidades, potencia de marca, etcétera. Y las conclusiones fueron consistentes, no importa qué tamaño era, qué tan longeva era la empresa. En un periodo de 6 décadas el comportamiento era igual. Y, y la tecnología en estos 60 años no ha involucionado. Hemos tenido cada vez la mejor tecnología disponible en la historia de la humanidad para estos temas de planificación. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿por qué?
no se suponía que si teníamos mejor tecnología y éramos mucho más productivos, entonces íbamos a ser más competitivos, más rentables de manera sostenible. Y este pequeño ejemplo que acabas de poner nos da muchas luces porque muchas empresas se dirigen productivamente a hacer cosas que deterioran su rentabilidad. Hoy en día, una de las grandes discusiones que hay en el mundo en estos temas es qué significa productividad, porque la productividad no puede ser medida simplemente en una parte del sistema en función del volumen por unidad de tiempo, es decir, cuántas unidades por minuto o toneladas por hora hacemos en una parte del sistema sin ver el sistema como un todo. Por Exacto. esta razón, muchas industrias han terminado con inclusive ni siquiera es un cuello de botella, que es lo que tú describías en cuanto a no invertir en recursos que no son restrictivos de capacidad, porque hay otro recurso, aguas arriba o aguas abajo, que tienen menor capacidad. Ujú. Hay algo aún creo que peor, y es que aun cuando la planta lo puede hacer, muchas empresas productivamente y con el menor costo terminan con la bodega llena del inventario que el mercado no quiere comprar. Ujú. Así que el indicador de productividad está muy bien, el costo está muy bien, porque la contabilidad de costos no distingue entre algo que se vende y no se vende, simplemente. Así que al final terminamos con, con una empresa mucho menos rentable, pero muy productiva. Y esas ironías hoy en día son centro de un debate mundial alrededor de lo que significa precisamente este tema que planteas, que es cuál es la productividad que en verdad agrega valor, qué es ser productivo. Así que muy, muy interesante. Bien, no era tan inofensiva la pregunta. No, 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 estaba bien, bien lanzada, bien lanzada. Sí, ¿Y qué eso pues, reflexiones, Jordi, para terminar, que si tú pudieras darle algún consejo, una reflexión a otras empresas que van a intervenir en sus procesos de planificación maestra, ¿qué consejo les darías en este camino para realizar? ¿En dónde harías foco? ¿Qué no harías? ¿Qué nos puedes decir? es compleja la pregunta, porque, claro, cada empresa tiene su realidad, ¿no? Y su momento, su estado de madurez. Yo, por ejemplo, hace 10 años, pues a lo mejor nosotros no teníamos estado de madurez empresarial para poder diseñar un sistema como tal. O a lo mejor no teníamos nuestro sistema RP tan bien parametrizado o tan bien estandarizado para que luego permita, ¿no?, la aplicación de otras herramientas de orden superior, ¿no? Entonces, Bueno, pero ese ya es un consejo. sí, exacto. El primer consejo es Ujú, madure, ujú, madure sus procesos, ujú. tenga primero un ERP, un repositorio central de data confiable, medianamente bien implementado, en fin, para poder ver por qué camino tomar luego. Ese ya Sí, es una reflexión yo a lo que iba interesante, es, porque muchas empresas se meten en estas cosas sin estar preparados en realidad o sin tener la madurez suficiente en sus procesos o en sus equipos para hacerlo. Y finalmente algunas iniciativas innovadoras fracasan, pero no es porque la iniciativa fue una mala idea, simplemente no había el suficiente ujú. nivel madurativo para implementarla. Eso es importante. Sí, primero saber dónde estás como empresa, como, pues eso, dónde estás, tu estado actual y decir, oye, yo quiero llegar hasta ahí, pero para eso pues necesito una serie de pasos. Tengo el sistema definido y bien definido y probado y eso es lo que quiero. Luego, nosotros en España decimos hacer virguerías se pueden ir haciendo poco a poco, no hace falta hacerlas desde el inicio, sino primero que el sistema sea robusto, estoy aquí en este punto, necesito pulir la base de datos. Todavía tengo muchos problemas en maestros materiales, en fin, si eso no está en sistema de planificación, pues lo hago de una manera un poco, pues pues a ratos o aleatoria. No, tienes que tener
ese sistema bien definido con las personas. Eso sí, aquí no hemos hablado de que todos estos sistemas tienen que tener pues, una estructura, unos recursos humanos pues, adecuados y que sean capaces de sostenerlas. No todas las personas les gusta trabajar sin Excel o con otro tipo de sistemas, y cuando se los cambias pues tienes esa reacción pues, negativa ante el cambio, y hay que tratar pues, de que se adapten, ¿no? De a la acuerdo. nueva realidad. Sabes que he Ese es un notado que punto difícil. Ujú. hablando de ese tema, algunas casas de software de las grandes del mundo ya se rindieron a Excel, es decir, ya empezaron a sacar algunos productos en donde la interfase de usuario es Excel. O sea, la carátula, tú interactúas en realidad con Excel y por detrás está pues toda la potencia de otra herramienta de tecnología de una de estas casas. Pero ya entendieron, creo que, o por lo menos ya empezaron a entender el mensaje porque ya tú sigues interactuando con Excel sin que detrás sea Excel el que hace todas estas capacidades pues de escenarios, simulaciones, cálculos, en fin. Así que ya Y creo que se luego, dieron, ya creo que se dieron un, cuenta. sí, un elemento muy importante dentro de tal como estructuramos nuestro modelo de supply en la parte humana es tener un, un perfil profesional que esté muy ligado dentro de los departamentos de sistemas, ¿vale? En empresas más grandes que Chocolates Valor, nosotros somos totalmente humildes, somos aquí en España, sí que somos líderes, pero tenemos los pies en la tierra y sabemos que luchamos contra multinacionales mucho más grandes que nosotros. Así es, En ese así tipo es. de empresas a lo mejor sí que cuadra tener una persona específica dentro de supply que sea un experto en sistema para que te ayude a, pues a poner en marcha todo el tema de géneros digitales, en fin, o del sistema que se quiera, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, lo que hicimos fue compartir el recurso con nuestro departamento de IT. Entonces, hay una persona que está muy enfocada ahí, programa desde dentro y nos hace pues Bien. los desarrollos que consideremos, ¿no? Bien, o Y esto sea para que nosotros es hay importante. un Ujú. equipo integrado, que eso también es importante en este Sí, tipo de implementaciones, no pensar con la mentalidad de silos en áreas ujú. aisladas, sino en la No. conformación de equipos que son transversales en la cadena, que incluyan habilidades en el uso pues, de tecnologías, inclusive miembros o expertos internos en estos temas de TI que trabajen Ujú, junto con nuestros equipos. Es un muy buen consejo también. Y otra cosa que me llamó la atención de lo que nos contabas es que interveniste primero la capa de planificación maestra porque necesitabas proyectarte en el tiempo para tomar decisiones tácticas en el abastecimiento, en la producción. Me llama la atención porque muchas veces un error común para mejorar con la tecnología nuestros procesos es que el nivel madurativo de nuestros procesos o nuestra gente no está bien. Ese es un error común, ya lo hablamos. ujú, Otro error común es que muchas veces estos procesos son enfocados primero a las decisiones de muy corto plazo y no a la capa de planificación maestra. Muchas veces empiezan por la capa de scheduling y no de planning. ujú, Y yo creo, esta es mi opinión personal, que intervenir un proceso que no sabemos si está maduro o no en las decisiones de corto plazo, en el scheduling, en la secuenciación, sin haber estado seguro de qué también está nuestro pivote táctico en la capa de planificación maestra, no es buena idea. No es buena ujú. idea. Y me llama la atención que ustedes, cuando hicieron este proyecto, primero tomaron el pivote de la planificación maestra para luego bajar y tomar decisiones también más operacionales de scheduling, secuenciaciones, en fin. Eh, ¿Coincidencia o camino bien pensado fue eso? Es por visión,
por visión, nosotros, bueno, yo creo, lo he dicho antes, las empresas son sistémicas. Al final no hay... Yo no puedo hablar de 50 años atrás, no estaba, era pequeñito. Pero yo creo que ahora y en un futuro, pues hay que considerar sistemas enteros, ¿no? Lo que hemos hablado antes de la capacidad, es la capacidad entera del sistema, no de una parte, sino del sistema. Entonces, con esa visión, ¿cuál era el elemento más sistémico que teníamos? Hombre, pues el plan maestro de producción, el MPS, porque eso nos ligaba con todos los mundos. Con el mundo de las... Podemos dar información a compras, podemos dar información a ingeniería, podemos integrar dentro de ese sistema la visión estratégica que hacen desde dirección, ¿no? que viene. Entonces, para nosotros el pivote esencial era mejorar ese proceso, no había más. Pero Bien, para qué mejorarlo interesante, tuvimos que llegar a ese nivel madurativo que no lo claro, teníamos. claro. Muchas veces por falta de tiempo y recursos, ahí es así, hay que distribuir un poco, ¿no? Excelente, excelente reflexión para terminar. Ujú, Nosotros creemos que no es tan a futuro, es ahora, ya. ujú, Ese tema de cómo pavimentar el camino para poder convertir, transformar nuestras cadenas de suministro en un activo estratégico, en potentes generadores de valor, ujú, es ahora, porque esa complejidad que estás hablando, la identificación y adaptación a esos cambios relevantes que nos hablaste, que fue parte del objetivo por el cual inició este proyecto de gemelos digitales, es, es ahora. Ese es el entorno que ahora estamos enfrentando y esa es la adaptación que ahora y el tipo de proyectos que ahora necesitamos enfrentar. Desafortunadamente, cuando Richard Link, Dick, el creador del MPS, creó este modelo, lo creó a partir de un mundo distinto al que estamos ahora y el MPS necesita finalmente un número discreto, ujú, no fue diseñado para tener un rango ujú, de números, aunque cuando Dick también es uno de los padres de Sanofi, y por cierto es el único gigante vivo de esa generación que nos ujú, queda, que todavía está en nosotros, tenemos la fortuna de conocerlo y haber dictado conferencias con él. Él nos contaba que en el inicio, cuando la planificación de ventas y operaciones de Sanofi fue creado con la visión de tener escenarios y rangos. Pero cuando llegaba a lo táctico, a la planificación maestra, al MPS, esos escenarios se volvían solo un número. Y la visión de los rangos perecía en el número discreto que entraba al MPS. Pero ustedes llevaron este tema a otro nivel en el sentido de que es una planificación maestra que usa un esquema tipo MPS, pero yo diría que más es un, un, un modelo de planificación ujú. táctica que ya no toma solo un número, sino que toma un juego de números porque puede hacer diversos escenarios Claro. para poder tomar decisiones. Es una bonita forma y muy efectiva de poder estudiar las posibilidades que hay en este Ujú, mundo en donde ya no podemos depender de que un solo número va a ser cierto y que todo lo que planeamos supone que lo podemos predecir. Hoy es ujú, un mundo de probabilidades, de escenarios, así que esta habilidad va a ser muy importante en la gestión de cadenas de suministro como transformadores, como activos estratégicos y sí, empezar el proceso de planificación maestra, déjame decirte, en mi opinión ujú, personal, es muy inteligente. Así que ujú. bueno, les auguramos también muchos éxitos. Jordi, muchas gracias por aceptar esta invitación. A mí, bueno, me encantó la conversación, así que espero que a nuestra audiencia también. Muchas gracias por venir, Jordi.
esperamos que sea el inicio de otras conversaciones también. Pues nada, muchas gracias, encantado y bueno, pues eso, mil gracias por compartir este rato que también se me ha hecho súper agradable. A ti, Jordi, y a nuestra audiencia, muchas gracias por seguir a Supply Chain Masters. Los esperamos en la siguiente conversación con nuestro siguiente máster. Que tenga muy buena tarde, muy buen día. Éxitos en su gestión.